en la Biblia nada más dice, habla del hombre y la mujer, ¿verdad? Pero eso es, bueno, antes del pecado. Pero entonces después del pecado, ¿no es? O cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, hizo más personas. Es una cosa que vamos a ver. Los conceptos de teología los vamos a intercalar con los de la Biblia. No hemos llegado a cuando llega la descendencia ya de los hijos de Adán y Eva, ¿no? Cuando lleguemos a la descendencia de los hijos de Adán y Eva, vamos a estudiar las dos teorías básicas de origen de la humanidad desde la ciencia y qué es lo que la teología dice sobre ellas. Hay dos teorías básicas, se lo voy a adelantar. Una se llama poligénesis y la otra se llama monogénesis. La poligénesis es que desde el comienzo hubo varias parejas. La mayoría de esas teorías empezaron en el siglo XIX y se basaron en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Caín se va, se casa con otra gente, con otros pueblos, ¿no? Y está la monogénesis, donde dice que inevitablemente Adán y Eva son el origen de todos los vivientes. La teología bíblica no está orientada, y así lo escribieron la Biblia, a que haya precisión de cuántas parejas había, sino está muy claro que el origen del hombre está en un primer hombre y una primera mujer. Lo que vamos a estudiar cuando lleguemos a ese punto va a abrirnos mucho la mente con respecto a lo que pensamos nosotros del hombre. Lo que la Iglesia habla en general en la teología, y cuando ustedes lean, estoy hablando de hablar de este librito, de vez en cuando lo menciono, es que la Iglesia habla de nuestros primeros padres. La Biblia habla en general de un primer hombre y una primera mujer, pero dentro de la teología bíblica hay una cosa que se llaman personalidades corporativas. Son personas que representan pueblos. Eso lo vamos a ver cuando nos adentremos, porque esto es una interrupción de teología preparándonos para la tradición ya vista del segundo capítulo y preparándonos para el relato del pecado y lo que viene después. Es que yo le pregunto eso porque a mí alguien me hizo una pregunta, que si en la Biblia nada más habla de Adán y Eva cuando fue la creación, entonces después cuando vienen los hijos de Adán y Eva, si se casaron para hacer más, o sea, por decir, más gente, o sea, ellos se tuvieron que casar entre hermanos o entre hermanas. A mí alguien así me preguntó eso. Entonces, lo que usted me acaba de decir, porque ya una vez nos había dicho usted que no nada más había creado a Adán y Eva, tal vez. Dios creó al hombre. Lo que pasa es que Adán significa creado de la tierra y Eva significa vida. Cuando estemos estudiando más profundamente, vamos a estudiar. Primero tenemos que llegar al capítulo segundo, porque el capítulo segundo es el que tiene Adán y Eva separados. Primero Adán, después Eva. Luego el pecado de Adán y Eva. Luego Caín y Abel. Y luego lo que viene después. El primer relato de la creación, el primero que puse aquí en el 1.1 no tiene eso. Vuelvo y les digo lo que les dije al comienzo. La gente revuelve los relatos, pero los relatos son distintos y los relatos tienen distintas orientaciones. Cuando hayamos pasado el segundo relato, el relato del capítulo 2, vamos a estudiar más profundamente un poquito sobre esto que les voy a hablar del pecado, y cuando pasemos el relato del capítulo 3 y del 4 vamos a hablar del origen del hombre. Vamos primero la Biblia, después la teología, después la Biblia y luego la teología. Lo que te puedo adelantar es que en la Biblia hay personas que son personalidades corporativas, personas que representan a un pueblo. Ahora, lo que sí les puedo decir es que el primer hombre y la primera mujer
que en el capítulo 2 no tiene el nombre. El nombre viene después del pecado. No tiene el nombre por alguna razón. El hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Pecan Adán y Eva. No tienen nombre hasta el pecado, por una razón. Porque este es el proyecto de Dios desde el comienzo. Pero desde el comienzo, el hombre y la mujer pecaron. Y Dios le dijo al hombre, la Biblia habla así, hasta el pecado. Usted le pregunta a la persona que le hizo esa pregunta, ¿cómo se llama el primer hombre que Dios creó? Adán. Y no lo sé. El hombre se empezaba a llamar Adán después del pecado y la mujer se empezaba a llamar Eva. Cuando Dios crea a la mujer de la costilla del hombre, en el segundo relato en el que yo escribí aquí, lo que dice el hombre es, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del varón ha sido sacada. El nombre de Eva es después. La gente todo lo revuelve. Para la gente, en el relato de los 7 días, Dios creó al hombre y a la mujer y le puso al hombre Adán y a la mujer Eva. Porque la gente no lee la Biblia. La gente se acuerda de las cosas de la Biblia. Ahora, cuando ellos están en catequesis, y los catequistas aquí tienen un reto, los dibujitos que les ponen en las películas, que a veces ustedes, pues las películas porno que ponen aquí, por no dar la clase. Ya estaba saliendo los otros. Las películas por no dar la clase que ponen los catequistas acá, que a veces me dicen, padre, es que vamos a aprender una película. El problema con las películas, yo nunca peleo pues porque no podemos hacer más, son los únicos recursos que hay. Cuando el niño está en catequesis y ve la película, el muñequito que le pintan como hombre se llama Adán. Y la muñequita femenina que pintan como la mujer la llaman Eva. Entonces, todo el mundo crece en la cabeza que desde el principio se llamaron Adán y Eva. ¿Cómo le quita un a la gente? Uno tiene que decirle, venga, tráigala. ¿Qué dice aquí? ¿Se llamaba Adán? No. ¿Se llamaba Eva? Sigamos leyendo. ¿Se llamaba Adán? No. ¿Se llamaba Eva? ¿Cuándo empiezan a llamar a Adán y Eva? Después del pecado. Porque el hombre y la mujer han pecado desde el comienzo. No importa si eran 1000 o si era 1. Hemos pecado desde el comienzo. Y las consecuencias del pecado son las que, ahorita cuando yo las explique, amplían mucho más en lo que nosotros conocemos como pecado. Entonces, esto es lo básico del proyecto de Dios. En la teología uno se demora pues profundizando en cada las cosas mucho más. Esto es una explicación general. No intentamos hacer un tratado teológico sobre el pecado, se llama hamarteología o tratado del pecado. Porque en griego pecado se dice hamartía. No se trata de eso, pero sí se trata de que sepamos que el proyecto de Dios original era este. El estado original era este y todos lo perdimos. Nos tiramos la pica de cuadros y... Muy bien. ¿Qué pasa con el pecado? Vamos a mirar el pecado un poquito, para prepararnos para esta explicación de capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 del libro del Génesis. Muy bien, señores. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué resulta? ¿Qué acontece? El hombre comienza su existencia en un estado de gracia original.
el hombre comienza su existencia en un estado de gracia original. Es decir, en palabras muy sencillas, el hombre comenzó viviendo el proyecto de Dios. Todo eso que les acabé de decir está escrito en palabras muy sencillas que hacen parte de un lenguaje más mitológico, más de una explicación general a través de la representación, que lo encontramos mucho más claro en el segundo relato de la creación que en el primero. El primer relato de la creación está especificado para hacer coincidir el primer día con el tercero, el segundo con el cuarto y el tercero con el sexto. Ustedes estuvieron en la clase en la que expliqué eso. El tercer día llena lo que se hizo en el primer día, ¿no? El quinto día y así el cuarto día se van coincidiendo hasta el sexto día, donde se ponen los animales, porque en el tercer día se hizo la tierra donde los animales iban a estar. El segundo relato de la creación, el tercero, el segundo relato de la creación, el tercer capítulo y el cuarto capítulo de Génesis están unidos y hacen parte de un compendio de la tradición ya vista, que quiere explicar el origen del hombre, del mal en el mundo y de cómo una persona, por la existencia del mal en el mundo, por la experiencia del mal y del pecado en el mundo, inevitablemente termina matando a otra, porque el salario del pecado es la muerte. Sencillo, fácil, no hay que pensarlo mucho, pero en lugar de decirlo en esa frase pequeñita que lo dice San Pablo, pues el segundo capítulo, el tercer capítulo y cuarto capítulo de Génesis lo hacen de una forma gráfica en un relato de la tradición ya vista, ¿no? Entonces, ese estado de gracia original es la bacanería. Estamos pasando muy bueno. Estamos pasando bueno. Hasta que al hombre le dio la gana de no pasar bueno. Esa gana de no dar, esas ganas de no pasar bueno, esas ganas de perder esto, provienen de un acto fundamental que todos experimentamos, que se llama listo, todo ser humano, incluso en estado de gracia, está sometido a la tentación. Cristo mismo fue tentado, no una ni dos, sino varias veces. Todo ser humano está sometido a la tentación. ¿La tentación proviene de Dios? No. No. Desde el principio. Desde el principio. Hay una cosa llamada en la teología pecado de los ángeles, que no lo podemos olvidar para poder entender lo que la tentación es. Miren, Luzbel, por favor, no le pongan a sus niños Luzbel. A las niñas les ponen Luzbel. Demonio. Luzbel es el nombre del demonio. Luzbel es en español, en latín. Lucifer es en griego. Pues significan lo mismo. Llevar la luz. El verbo llevar. Por favor, ustedes conocen a alguien que le quiere poner Luzbel a sus hijos, por favor. Ambos significan llevar. Esto se dice pero, esto se dice vado.
Lucifer o Luzbel significan lo mismo, lo que pasa es que uno utiliza la palabra en latín, otro la palabra en griego. Era el ángel más bello, más hermoso, cercano a Dios, lo que ustedes quieran. Básicamente lo que sucedió es, para decirlo rápidamente, es que él y una tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios. ¿Cómo? ¿Se rebelaron o cómo digo? Se pusieron en contra. En lo básico, una tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra Dios. Allá en la eternidad. Y por eso Dios los destituyó de su reino. Por eso Dios los expulsó. Pero, bueno, ¿y cuál sería la razón? O sea, le iba a preguntar eso, no sé, se haga respuesta. ¿Cuál sería la razón de que hayan querido hacer eso? No hay respuesta, ¿verdad que no? La respuesta, claro, querían hacerle como una especie, te lo voy a explicar, pues, me va a perdonar Dios que yo sea muy simple pues, en las cosas, pero le querían hacer un golpe de Estado. Querían tener el poder. Querían ellos. ser como Dios, pero los ángeles son criaturas. No importa qué tan poderoso sea don Diablo, es una criatura. O sea, no importa San Miguel, San Gabriel, o sea, San Rafael, los arcángeles, son criaturas. No importa qué tan poderosos sean, lo son. Él era más poderoso que los otros, que San Gabriel, que San Rafael, un demonio. El que se llama ahora Lucifer. Siempre se ha llamado así, Luzbel. Sí. Lo que pasa es que ahora el nombre, pues, el nombre asusta, pero bueno, dos demonios con una tercera parte de los ángeles del cielo son expulsados del cielo. Eso sucede en la eternidad. Desde el comienzo se han rebelado contra él porque Lucifer quería ser como Dios. Y entonces, si no se hubiera revelado, no hubiera demonio. No hubiera diablo. Básicamente, si mi abuelito no se hubiera muerto, estaría vivo. Entonces, bueno, entonces nosotros, por ejemplo, si no hubiera pasado eso, nosotros no tuviéramos tentación. No hubiéramos tenido tentación. No. El proyecto no era vivir tan difícil como vivimos ahora, ¿no? El proyecto no era ese, el proyecto era una vida en plenitud. Entonces, don Diablo se rebeló y Dios los expulsó. Él quería tener el puesto de Dios, por decirlo así, y se rebelaron contra él y fueron expulsados. Desde ese momento, en la eternidad, ya estaba el proyecto de la vida de los hombres y la existencia de los hombres y el proyecto de la redención y la salvación. Porque, vuelvo y les digo, la historia de la vida y el ser humano y todas las cosas están para Dios siempre presentes, lo mismo para los que en la eternidad con Él existen. Como ellos fueron expulsados, entonces el demonio se ha dedicado a destruir al hombre. Hay dos cosas fundamentales en el pecado de los ángeles. El pecado de los ángeles no puede ser perdonado y los ángeles no se pueden arrepentir. Entonces, por esa razón, ya no tuvo otra oportunidad cuando se quiso rebelar contra Dios. No, los ángeles no tienen otra oportunidad, los que tenemos otra oportunidad somos nosotros. Entonces, a mí Porque me estaba... tenemos la limitación del mundo material. Entonces un hermano me echó mentira, me mintió, me dijo que Dios le había dado una oportunidad todavía a Lucifer, que le ¿Cuál fue la había, oportunidad que le dio? que le dijo, si te arrepientes, quieres regresar, dice, vuelve. Y dice, ya después él decidió ya no. No, es que los ángeles no se pueden arrepentir. Las decisiones de los ángeles, Un hermano de una iglesia, de otra iglesia. Yo no sé, habrán hablado con el demonio alguna vez. El que quería llevárselo, padre. Sí. Mire, Sí, nosotros nos podemos arrepentir porque nuestro conocimiento sobre Dios y nuestra comunión con Dios y nuestra realidad material nos impide una plenitud de conocimiento de Dios, de su amor y de su bondad. Pero los ángeles, que son espíritus puros, tienen un conocimiento pleno de Dios y de su bondad. Cuando ellos se revelan eternamente. Se revelan
contra la eternidad de Dios. Y al rebelarse contra la eternidad de Dios ya no hay forma de arrepentirse. Cuando te lo voy a poner, en la existencia del hombre hay un momento, en la existencia del hombre hay un momento donde las cosas también se hacen eternas. Cuando te vayas para el infierno, no hay cambio de estado. Cuando te vayas para el cielo, no hay cambio de estado. Ese estado es definitivo. Los ángeles ya estaban en la presencia de Dios, su rebelión era definitiva. Su rebelión era definitiva porque su estado, los ángeles tienen un estado definitivo. El de nosotros, por trasegar en este mundo mortal, tenemos que llegar a la muerte y hay fallos y cosas que nosotros no conocemos en la vida, muchas cosas, y nos equivocamos y pecamos. Pero los ángeles tienen una visión plena, directa de Dios. Su rebelión entonces es plena y también directa. Bueno, eso me lo dijo un hermano de otra iglesia. Y... Sí, no, es que ustedes vienen hablando, en vez de conocer las cosas de esta iglesia, conocen lo que dice la gente de la otra iglesia. No, ya ve que, O sea en que el trabajo. es como es como saber que el fuego quema y meter la mano y Sí, se quema. sí, o sea, el No hay conocimiento de los ángeles es tan pleno sobre Dios que cuando se revela contra él es pleno la consecuencia de su rebelión. Entonces aquí como habla de la Biblia, ya no sé, aquí en el capítulo 3 que nos dice que la serpiente, Era el más astuto de los animales. ajá, entonces ahí ya Lucifer ya estaba expulsado Sí. ya del cielo. Él ya no estaba, el demonio ya no estaba con Dios. Entonces el tentador no nos obliga a hacer nada. Simple y llanamente nos impulsa a un proceso que tiene los siguientes pasos. El primer paso es ponernos a dialogar con la mentira. Ustedes saben que don Diablito es el padre de la mentira. Listo. Nos pone a dialogar con la mentira. A la mujer, en este proceso, el demonio la aborda con una mentira. Una mentira total. Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Bueno, cuando le dice que... Esa es la pregunta que le hace. La pregunta que le hace es, ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? El demonio le dijo una mentira. La mujer le respondió con la verdad, pero empezó a dialogar con la mentira. La mujer le respondió, no, es que no, nosotros podemos comer de todos los árboles, lo que pasa es que de aquel arbolito, si donde lo toquemos, el Señor nos dijo que moriremos. Entonces Él le dice la segunda mentira. El diálogo comienza con una mentira y sigue con una mentira. No, eso no es así. Eso no es así. Es que Él sabe que si ustedes comen de ese árbol, serán como dioses. Después de dialogar con la mentira, se siembra la desconfianza. ¿Qué le dijo la serpiente ahí en el relato, que es mítico también, representando cómo es el proceso del pecado y la realización de una cosa que se llama en griego ibris? Es el asunto. Dios no les dio todo. Dios les escondió algo a ustedes y no quiere que ustedes lo tengan. Él de verdad a ustedes no los quiere. Él les dio todo esto, pero no les dejó comer de eso porque es que eso es el mejor. Y por eso es que no quiere que lo coman. Lo que le sembró el demonio a la mujer en el relato mítico es desconfianza hacia Dios. Hay un padre que por ahí habría que pedirle a Bertilio los CDs que se los trae para que los viera, pero nunca me los devolvió. Que habla de una cosa muy interesante
que pasa con los jóvenes con respecto a sus papás. Y él dice que es similar a lo que le pasó a la mujer con la serpiente. Los muchachos cuando están jóvenes quieren hacer lo que les da la gana. El papá sabe que está mal y se lo prohíbe. Entonces el muchacho cree que es que el papá no quiere que sea feliz. Y el muchacho desconfía de que el papá, las decisiones que está tomando son por su bien. Y que le está quitando lo mejor. Que le está quitando lo que él quiere porque él cree que está bien. Pero el papá sabe que está mal y por eso no lo deja. Y el muchacho desconfía en un momento determinado de su vida, sobre todo en la juventud, desconfía de que el papá quiere el bien para él. Al contrario, el muchacho piensa en su interior que su papá quiere el mal. Que no lo deja ir a la fiesta porque quiere el mal para él. Que no lo deja tener una moto porque quiere el mal para él. O sea, que el papá le está diciendo que no a algo, pero porque quiere el mal, no porque quiere el bien. Muchos de ustedes alguna vez les ha tocado escuchar, y si no les ha tocado escuchar, algún día lo escucharán, que sus hijos les piden una cosa, ustedes les dicen que no, y los niños dicen, es que usted no me quiere. Sí, mi niño me dice eso. Es que usted no me quiere. ¿Quién me entiende? Ay, Es que usted no me quiere. es lo que... Es la desconfianza. ¿Qué le dijo la serpiente a la vez? Le dijo, ¿sabe qué? Él le dijo que los quiere o no los quiere. Porque si los quisiera, los debería comer de ese árbol también. Porque él sabe que donde ustedes coman de ese árbol, ahí sí, ahí sí. Y le creó la desconfianza, Esta es la tentación. Y después de la desconfianza, el hombre queda en el filo, así como de una navaja, de tomar una decisión. Cuando hay desconfianza, ya uno no se abandona en las palabras y en la promesa del otro porque desconfía. Después de la desconfianza, lo que el otro te diga ya no vale. Vos estás ya tambaleando. Ya estás tambaleando. Cuando te siembran la desconfianza, te dieron donde te dieron. Te dieron donde más te duele. Y a la relación tuya con la otra persona, porque además la relación con Dios es una relación interpersonal. Dice un filósofo que se llama Ortega y Gasset, no son dos personas, es una sola. Lo que pasa es que el apellido es así, Ortega y Gasset, que es un tú y un yo, un tú absoluto, Dios, y un yo, el ser humano, que conforman uno nosotros, ¿no? Esa relación de Dios conmigo, comunión plena con Él, plenitud de vida, me siembran a mí la desconfianza de que no es plenitud del todo, que la plenitud no me la están dando, que todo lo que debiera yo tener no lo tengo, es porque Dios no quiere que yo lo tenga, y no quiere que yo lo tenga porque voy a ser igual a Él. ¿Por qué se rebeló el demonio contra Dios? Porque quería ser igual a Él. Entonces le sembró en el corazón al hombre lo mismo que hizo que él fuera expulsado de allá. Y quedó el hombre abocado, puesto, sembrada ya la desconfianza a una decisión. Vea, cuando uno le siembran la desconfianza, hay una sola decisión posible.